¿Te acordarás dónde está el de Juanchito, en Tilapa? Sí, ¿Ese por dónde está? donde te mandé la foto de que... Hola, muy buenos días, compañeras, compañeros, empresarios, empresarias. Sean bienvenidos a esta sesión número 1 del módulo de análisis financiero para pequeñas empresas. Como parte del programa de escala avanzado, les doy la más cordial de bienvenida y también igualmente saludo a mis compañeros que vamos a estar aquí al cargo de estas sesiones con ustedes. Mi compañera Indy. Buenos días, ¿cómo estás, Indy? Muy buenos días, Salvador. Buenos días, Carmen, Enrique y a todas las empresarias y empresarios. Vamos iniciando con este módulo de finanzas que va a estar muy interesante. Así es, Indy. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien también. Aquí ya lista y entusiasta para que salgamos lo más exitoso posible. Bienvenidos Y, todos y y todas. así será, Carmen. Claro que Claro que sí. sí. Y mi compañero estimado Juan Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Salvador. Muy buenos días, Carmen, Indy. Muy buenos días a todos los empresarios. Vamos a iniciar esta semana con mucha energía y mucho entusiasmo con el análisis financiero. Y Así bueno, es. a veces no nos gusta ver estos números, pero vamos a verlos con mucho entusiasmo. Sí, claro que sí. Tienes mucha razón. Y antes de iniciar con el contenido de esta sesión, que va a ser por más interesante, quiero hacer un repaso así muy breve para todos nuestros compañeras y compañeros empresarios, aunque ya sé que la gran mayoría han tomado bastantes, o al menos otros, cuando menos otro curso de otro módulo de escala avanzado. De cualquier forma, quiero repasar algunos conceptos que son importantes de tener en cuenta. El primero es que cada sesión, cada una de estas 4 sesiones, empezando por la de hoy, incluye o va a incluir el enlace a 2 cuestionarios de conocimientos. El primero, se los voy a pasar en unos segundos, en unos momentitos, es el cuestionario de entrada, de conocimientos de entrada. Y casi al finalizar de esta sesión, les voy a pasar el enlace de la encuesta de conocimientos de salida. En ambos casos, es súper importante que los respondan, obviamente, como cualquier encuesta, con sus opiniones, con sus respuestas honestas, sinceras y siendo lo más honesto posible. Entonces, se lo voy a pasar. La mecánica de las sesiones va a ser de la siguiente forma. Vamos a tratar al principio toda la parte de teoría y en este caso, como es un tema bastante quisquilloso y que, como lo mencionaba hace un rato Juan Enrique, a muchos de nosotros como que no se nos dan las matemáticas, los números, y como que le hacemos un poquito ahí al feo a la cuestión de las finanzas, le sacamos la vuelta. Pues bien, en este caso vamos a enfocarnos fuertemente a la parte de teoría y voy a tratar de ser muy rápido en esta parte. Yo sé que se van a generar algunas dudas, por eso les pido que tengan a la mano algún lugar en que anotar la duda, ya sea una hoja con un papel y una hoja, con una pluma, lápiz a la antigüita, o allí mismo en su computadora, en su tablet, en el celular, en donde sea. Lo importante es que al finalizar de esta parte de teoría, vamos a entrar en una segunda sección que es la parte de grupos pequeños. ¿Esto qué significa? Que toda la clase nos vamos a dividir en 4 grupos y cada uno de estos grupos va a estar facilitado por cada uno de nosotros, facilitadores de escala. Allí en ese momento vamos a iniciar el trabajo de cada quien, primero respondiendo a las posibles dudas que hayan tenido o que hayan surgido durante la parte de la teoría. Entonces, nos vamos a esperar hasta ese momento para empezar a plantear todas las dudas, responderlas y entonces sí,
ponernos las pilas para empezar a hacer nuestra actividad que nos corresponde y que nos compete para la sesión del día de hoy. Bien, durante esta primera parte de la sesión, vamos a tener cerrados los micrófonos. Los únicos que van a tener abiertos los micrófonos, en este caso voy a ser yo, uno de mis compañeros facilitadores. Por lo tanto, en esta primera sesión, en esta primera parte de la teoría, les voy a pedir que se aseguren de que su micrófono esté en silencito. Lo que sí les vamos a pedir es que abran su cámara para poderlos ver, para poderlos conocer, para poder saber que están con nosotros en la sesión. En la segunda parte de esta misma sesión, es decir, cuando ya estemos en los grupos de trabajo, allí sí podremos abrir tanto la cámara de video para podernos seguir viendo, como los micrófonos para poder estar interactuando de forma más ágil. Entonces, esos son los lineamientos iniciales que vamos a seguir, no solamente en esta sesión, sino en esta y en las siguientes 3 de este módulo de escala avanzado llamado Análisis Financiero para Pequeñas Empresas. Bien, entonces veo que ya hay en el chat algunos mensajes. Indy, ¿cómo andaremos por ahí? Sí, por ahí nos comenta María Barrios si podemos enviar el cuestionario al grupo de WhatsApp. Sí, con todo gusto. claro que sí. Y por el momento, pues es todo lo que tenemos de mensajes. Perfecto. Pues entonces vamos a empezar por el cuestionario de entrada y aquí les pongo en el chat de esta videosesión, les voy a poner el enlace y también se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Un segundito. Perfecto. Ahí en el grupo de WhatsApp que se llama EA Análisis Financieros E22-2, se los acabo de enviar. Entonces les voy a dar unos cuantos minutitos, 2, 3, unos 5 minutos para que lo respondan y luego volvemos a la sesión. Les recuerdo que para quienes vayan terminando de responder su cuestionario, simplemente levanten su manita digital ahí de la sesión de Zoom para que nos lo hagan saber. Excelente, Arturo, gracias. Un comentario adicional para las personas que están respondiendo el cuestionario es que, por favor, se aseguren de que su nombre esté completo de acuerdo a cómo se registraron en escala. De igual forma, asegúrense que el correo electrónico que les pide como identificador en el cuestionario sea exactamente el mismo que registraron en escala. Esos 2 datos son muy importantes. Un minuto más y comenzamos. Y volví a poner el enlace para las personas que están entrando, también lo tengan. Excelente, Carmen, gracias. Gracias.
¿Cuál? ¿El cuero este? Iba en el San Benito. Es de mi Les encargo generación. los micrófonos, por favor. Pues. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del contenido de la sesión del día de hoy. Bien, pues miren, vamos a empezar por hablar un poquito acerca de la importancia de los análisis financieros. En esta sesión básicamente nos vamos a enfocar no al cálculo de muchas cosas básicas de las finanzas, eso ya lo vimos en escala básico y precisamente por eso les pedí que tuvieran a la mano el libro de Excel de finanzas que desarrollaron cuando estuvimos en escala básico. De ahí viene mucha de la información. En este caso, esta sesión está dirigida o está enfocada hacia la parte de los análisis que se pueden realizar desde el punto de vista de las finanzas. Y tal y como les comparto aquí en la lámina, es precisamente este análisis porque nos permite identificar aquellos aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de la economía y las finanzas de nuestros negocios. Además, nos pueden dar la percepción de cómo anda nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio en cuestión de algunos elementos como la solvencia, el endeudamiento, la eficiencia, la liquidez, el rendimiento, la rentabilidad, entre otros. Precisamente para eso nos sirve el análisis financiero de nuestra empresa. Una primera forma de realizar este análisis es precisamente la simple y sencilla lectura de los estados financieros. Dentro de los estados financieros, los más típicos y los más comunes son el balance general y el balance de pérdidas y de ganancias, o de ganancias y pérdidas. Aquí, en este caso, vamos a estar hablando de varios términos que en México tienen un poquito de diferencia respecto de los términos que usa nuestra hermana república en Perú. Entonces, ya se los iré indicando cuando vayan apareciendo. Ahorita, por lo pronto, hay una palabra que se va a estar repitiendo constante y continuamente a lo largo de todo el contenido de esta sesión, que son los famosos ratios financieros. Este concepto no es muy comúnmente empleado aquí en México. En lugar de ello, se utiliza un sinónimo que significa exactamente lo mismo, pero que aquí en México es lo que normalmente acostumbramos a manejar como vocablo, y me refiero a las razones financieras. Tanto un ratio como una razón, a final de cuentas, son, insisto, exactamente lo mismo, y son el resultado de la división de dos cantidades. Ahorita lo vamos a ver un poquito con detalle, un poquito más adelante. Miren, la agenda de contenidos que tenemos de objetivos para cubrir en esta sesión son dos. La primera es la lectura de los estados financieros y la segunda es el análisis de los estados financieros precisamente a través de estas razones financieras. Entonces, hablemos primero de los estados financieros. Los estados financieros o los estados de nuestras finanzas como empresa son reportes numéricos que nos hablan acerca de las finanzas y pueden existir
Existen, de hecho, varios de ellos. Sin embargo, dentro de los más comunes por su uso, por su versatilidad, son los primeros dos que les comento y que les comparto aquí en pantalla, que son el balance general, que también se le conoce como estado de situación o estado de situación financiera, y el reporte que se llama estado de ganancias y pérdidas. Aquí en México normalmente lo escuchamos como estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. No son los únicos, también están, por ejemplo, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, que no es el mismo que el flujo de caja, son cosas diferentes. Ahora bien, en este caso, los estados financieros, con la excepción del primero, es decir, del estado general, del balance general o del reporte del estado de situación financiera, prácticamente todos los demás son reportes que se hacen de forma histórica, es decir, con los datos que tenemos de hoy hacia atrás, hacia la historia, excepto el balance general. El balance general es el único reporte que nos habla de en este momento. No implica nada de historia, es en este momento. Obviamente, conforme lo vayamos viendo, pues ya les daré un poquito más de datos al respecto. Miren, hablemos precisamente del balance general. Este reporte está compuesto por 3 diferentes áreas o 3 diferentes sectores. El primero es el que le llamamos el activo. El segundo es lo que conocemos como pasivo. También en algunos casos lo llaman, no técnicamente, lo llaman como endeudamiento, pero ese es un término muy relativo y hay que tratarlo con mucho cuidado. Lo correcto es pasivo. Y el tercer elemento es lo que se conoce como patrimonio. Aquí en México, este concepto de patrimonio únicamente para cuestión del balance general, se conoce también como capital. Entonces, es muy común que aquí nuestros contadores manejen activo, pasivo y capital. Algunos otros tal vez manejarán el activo, pasivo y patrimonio. Estos rubros, estos 3 rubros finalmente son conjunto de cuentas que están ordenadas siguiendo lo que les comento aquí en el segundo renglón. Estos rubros están ordenados de mayor a menor grado de liquidez. Y en el caso del pasivo, están ordenados de mayor a menor grado de exigibilidad. Por ejemplo, si yo tengo una deuda que tengo que pagar en una semana, pues ese estaría tal vez en el primerito lugar de ese listado llamado pasivo. Tal vez si tengo un adeudamiento que tengo que cubrir dentro de, no sé, al final del mes o dentro del siguiente mes, tendría que hacerlo enlistándolo un poquito más abajo en este reporte. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de ellos? El activo se aprecia, o en esta cuenta, se aprecia lo que la empresa en un momento determinado tiene, lo que posee. El pasivo, por otra parte, nos muestra lo que la empresa le debe a terceros, le debe a proveedores o a, pues sí, prácticamente a proveedores. O endeudamiento, etcétera. Y por otra parte, el patrimonio muestra lo que la empresa le debe a los socios accionistas. Ahorita yo sé que es un poco confuso, pero lo vamos a aclarar con un poquito más de detalle cuando estemos hablando en los grupos pequeños. ¿Qué pasa con mi empresa? Es mía y ese patrimonio es mío. En esencia sí, aunque en la teoría ese patrimonio le pertenece a la empresa y se lo debe al accionista o al propietario. Entonces, por eso se comenta o se dice que el patrimonio expresa lo que debe la empresa a los accionistas, ¿sí? Entonces, este reporte, como les mencioné hace un rato, no hace referencia a ningún histórico. Nos refleja de forma instantánea lo que está sucediendo en el momento del cálculo. Por ejemplo, si yo hago el balance general al viernes de la semana pasada, me va a reflejar
esta situación de activo, pasivo y patrimonio que mi empresa tenía exactamente el viernes. Pero si yo lo calculo con los datos que tenía el día 1 de enero de este año, entonces exactamente eso es lo que me va a reflejar, cómo estaba mi empresa en ese momento, sin cubrir, insisto, y sin incluir nada de histórico. El acomodo de estas cuentas se ciñen o se atienen a una fórmula muy básica, que es el activo, está descrita ahí en la parte del fondo de la pantalla, activo es igual al pasivo más el patrimonio. Insisto, si hay alguna duda, la vamos a aclarar un poquito más adelante. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo se acomoda un balance general. Miren, aquí lo tenemos. Carmen, ¿me podrías ayudar? ¿Sí se alcanza a ver en mi pantalla o no? Sí, sí se ve muy bien. El balance. El ejemplo No, todavía no se ve. estamos en la presentación. Perfecto, excelente. Gracias. Creo que ahora sí. Perfecto. Excelente, gracias. Bien, pues aquí les comento, miren, este es un ejemplo, simple y sencillamente es un ejemplo de un reporte de un balance general. Aquí en la parte izquierda tenemos todos los activos y del lado derecho tenemos todos los pasivos, al igual que la parte del patrimonio o capital. Entonces, se fijan, son tres cuentas y aquí una de las partes importantes que quiero que todo el mundo notemos es que el total que nos arroja esta sumatoria de activos, aquí está donde dice total de activo, que son 487,360 pesos, mientras que la suma del total de pasivos más el total de patrimonio nos da exactamente la misma cantidad. Y esto no es coincidencia, así debe ser, esto es lo correcto. Si por alguna razón hubiera una diferencia, quiere decir que traemos un error de cálculo por allí en alguno de nuestros cálculos. Muy bien. Vamos a pasar ahora al estado de ganancias y pérdidas, o llamado también estado de pérdidas y ganancias. Este estado o este reporte sí nos refleja la parte histórica y nos refleja si ha habido, o como su nombre lo indica, pérdidas o ganancias en un determinado lapso de tiempo que puede ser calculado en función de lo que nosotros querramos. Puede ser en una semana, en un mes, en un año, en un semestre, en 2, 3 años, etcétera. El rango de tiempo normalmente lo podemos definir cada uno de nosotros a nuestro propio juicio. Sin embargo, casi siempre este estado de pérdidas y ganancias se va generando en función del análisis financiero que cada empresa pueda realizar en sus finanzas. La sugerencia es que sea más o menos entre 4 y 6 veces al año, es decir, cada 2, 3 o 4 meses. ¿Se puede realizar más frecuentemente? La respuesta es sí. Lo que pasa es que en algunos casos la elaboración de manera precisa de estos reportes implica algo de tiempo y entonces podríamos gastar mucho más tiempo en hacer un reporte muy frecuentemente que la información que nos aporte. Entonces, por eso normalmente los contadores y los financieros sugieren que se revise cada 2, cada 3 meses. En este reporte se pueden observar 3 elementos que son muy importantes. Por una parte, la utilidad bruta, por otro lado, la utilidad operativa y por otro lado, lo que se conoce como utilidad neta. Pero, ¿qué son cada uno de estos conceptos? Ahorita los vamos a ver a continuación. Miren, por lo pronto, quiero compartirles de manera muy rápida una copia también de un ejemplo de un estado de resultados llamado estado de ganancias y pérdidas. Y aquí lo tenemos. Aquí vemos, por ejemplo, esto, insisto, esta hoja de Excel que les estoy compartiendo es un ejemplo de una empresa cualquiera, es un ejemplo inventado. Entonces, aquí tenemos las ventas menos el costo de ventas, nos genera la utilidad bruta y así tenemos gastos de administración, gastos de venta, nos genera la utilidad operativa y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que lo que queremos llegar es a este número aquí al final. Este número nos dice que la utilidad neta de este ejemplo
fue 19,566 pesos y es positivo. Es decir, no tuvimos pérdida, tuvimos una ganancia. En este ejemplo. Bien. Vamos a entrar basándonos en este ejemplo, a hacer un poquito acerca de lo que se llama análisis de los estados financieros a través, como les mencioné, de las razones financieras. ¿Sí? Bien, hace un momento, cuando empezamos, les comenté que los ratios o las razones financieras finalmente son un indicador financiero. Estos son indicadores clave precisamente para poder nosotros valorar cómo se encuentra la situación de nuestra empresa, la situación financiera de nuestra empresa. Y desde ahorita quiero comentarles, existen varias razones financieras. Y no es que una sea más importante que la otra. Para poder tener una claridad sobre cómo está la situación financiera de una empresa, de un emprendimiento o de una compañía, se necesitan no uno, sino un conjunto de razones financieras que nos cubran los puntos más importantes de la empresa. Entonces, una sola razón financiera o analizar una sola razón financiera nos podría generar una conclusión errónea. Por eso precisamente se utilizan bastantes razones financieras y ahorita las vamos a ir viendo. Esto, en función del análisis o del resultado del análisis, nos va a permitir a nosotros como empresarios tomar decisiones, tomar acciones, ya sea acciones más agresivas en cuestión de ventas o más hacia la defensiva en cuestión de algunas gestiones que podemos estar haciendo con nuestra empresa. Esta parte de las razones financieras nos ayuda, como les mencioné también hace un rato, nos ayuda a tener una claridad muy precisa acerca de cómo está financieramente hablando nuestra empresa. Nos dice acerca, por ejemplo, de cómo anda la liquidez de nuestra empresa, su grado de rentabilidad, el grado de endeudamiento, el grado de eficiencia respecto de la gestión de nuestra operación, entre otros que podamos concluir con ello. Entonces, obviamente, la intención es basarnos en nuestro análisis, no en uno, sino en varias razones financieras para tener una mejor precisión de lo que significa y de cómo está nuestra empresa. Y entonces, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de estas razones financieras. Y voy a empezar por hablar de un concepto que tal vez para muchos no sea nuevo, pero para algunos otros estoy seguro que tal vez no lo hemos usado mucho en nuestras finanzas. Y me refiero al capital de trabajo. El capital de trabajo es los recursos con los que cuenta nuestra empresa precisamente para cubrir nuestros gastos de operación. Este concepto o este capital, ya en cuestión de números, debería ser positivo, ya que un capital de trabajo negativo significa que la empresa no tiene los medios suficientes disponibles precisamente para hacerle frente a todas sus obligaciones y por consiguiente está o se encuentra muy limitada para generar ingresos, para generar dinero, para hacer negocio. La fórmula del capital de trabajo, el capital del trabajo se obtiene utilizando esta misma fórmula. Activo corriente o activo circulante menos el pasivo corriente o pasivo circulante. Aquí, esta palabra corriente o circulante, bueno, ustedes recordarán, como se los hemos venido comentando en repetidas ocasiones, este material es compartido con nuestros compañeros Escala de Perú. Entonces, allá en Perú, el término más común que se utiliza es activo corriente o pasivo corriente. Aquí en México no es muy común escuchar eso. Aquí en México se utiliza activo circulante o pasivo circulante. Por eso lo puse entre paréntesis, porque en México eso es lo que se utiliza. Para ejemplo nuestro, aquí les pongo cómo se calcula el capital del trabajo. 246,000 menos 151,794 nos da 94,206. En el caso nuestro podrían ser pesos o podrían ser la unidad de capital, la unidad monetaria que nosotros querramos. Si nuestros estados financieros normalmente los representamos en pesos, pues obviamente estaremos hablando siempre en pesos.
quiero decirles, aunque yo sé que es muy obvio, pero de todas maneras, quiero decirles que todos nuestros estados financieros, todos nuestros estados financieros deben de estar en la misma moneda. ¿Sí? Les encargo mucho que no interactúen mucho en este momento con la pantalla porque ya aquí nos echaron un rayoncito de rojo. Tengan cuidado nomás para que no se nos hagan ahí muchos errores. Bueno, el capital de trabajo de este ejemplo nos dice que esta empresa ficticia tiene 94,200 unidades monetarias, en este caso tal vez pueda ser pesos, como capital de trabajo. Y aquí, en base a ello, empezamos a sacar algunas unidades que son parte de este análisis financiero a partir de las distintas razones financieras. Y entonces empezaríamos por las razones de liquidez. La razón financiera del capital del trabajo, ¿sí? Se obtiene dividiendo el activo corriente o circulante entre el pasivo corriente o pasivo circulante. Del ejemplo anterior, aquí está, este es el activo circulante y este es el pasivo circulante. Entonces, ahora sí, la razón financiera del capital de trabajo o la razón del capital de trabajo es la división del activo circulante entre el pasivo corriente o pasivo circulante y nos da 1.62. ¿Qué significa este 1.62? Pues aquí viene la explicación. Dice, para este ejemplo, se debe de interpretar que la empresa cuenta con 1.62 unidades monetarias, en este caso pesos, por cada peso de deuda de corto plazo. Entonces, nos dice que tenemos 1.62 pesos por cada peso que debemos. Eso es lo que nos indica esta razón financiera de liquidez. Sin embargo, en el activo circulante, ahorita déjenme comentar aquí, cambiarme rápidamente al ejemplo. En el activo circulante, recordaremos que estas son las cuentas que incluye lo que tenemos en banco, líquido, de dinero, en efectivo, bueno, pues no en efectivo, pero está en el banco y lo podemos usar rápidamente para pagar lo que debamos. Facturas por cobrar, que tardan un poquito más tiempo en convertirse en dinero y otras cuentas. Pero aquí al final tenemos las existencias o inventarios. Sabemos que los inventarios es dinero. Sin embargo, este dinero, pues no lo podemos emplear para pagar nuestras cuentas porque ya está gastado o está convertido en materia prima. Por lo tanto, existe una razón financiera de liquidez muy empleada que se llama la prueba del ácido o prueba ácida. ¿En qué consiste esta razón financiera de liquidez llamada prueba ácida? Bueno, significa lo que nosotros tenemos en total de activo circulante menos los inventarios entre el total de pasivo circulante. Esto significa, si aplicamos la fórmula, si aplicamos los números del ejemplo en la fórmula, nos dice esto, 246,000 menos 201 entre este pasivo circulante y nos da 0.30 o 30%. En este caso, el 0.30 es 0.3 unidades monetarias. Por ejemplo, si estamos manejando pesos, serían 30 centavos por cada peso de deuda. Esto significa que tendríamos únicamente por cada peso que debemos en el corto plazo, en ese momento en el que hacemos ese cálculo, esta empresa ejemplificada tiene 30 centavos. O sea, siguiente. Existe otra razón de rentabilidad que se llama, de razón financiera de rentabilidad que se llama margen bruto. Este margen bruto, para poder sacar esta razón financiera, primero habrá que calcular qué es el margen bruto. El margen bruto se obtiene de descontar, primero, del total de las ventas que ya hemos cobrado, ese dinero que ya tenemos en nuestras manos, le quitamos el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas lo calculamos en escala básico. El costo de ventas es todos los gastos directos de lo que vendimos. Estamos hablando de los costos variables de materia prima y de los costos variables de mano de obra. Todos los costos variables de lo que vendimos.
no de lo que hicimos ni de lo que tenemos, de lo que vendimos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que esta razón financiera, el margen bruto, se obtiene de dividir la utilidad bruta entre el total de ventas. Para casos de este ejemplo, estaríamos dividiendo 201,750 entre 847,000 pesos. Nos da 0.25 o 25%. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa le queda el 25% del total de las ventas que ya cobró, luego de descontar el costo de lo que vendió, ¿sí? No es nuestro costo variable. Ojo, el costo variable simple y sencillamente nos sirve para calcular el costo de lo que hemos vendido y cobrado. Entonces, de ahí se obtiene este concepto, esta razón financiera llamada margen bruto. Mire, oh, sí, pues que me faltan 300. Podrían apagar el micrófono, por favor. Gracias. Bien, la segunda razón financiera respecto de la rentabilidad es la llamada margen operativo. Esta razón financiera o este margen operativo es muy similar al margen bruto, pero en este caso se obtiene dividiendo la utilidad operativa entre el total de ventas. ¿Pero qué es la utilidad operativa? Bueno, la descripción está en el primer párrafo, donde dice, la utilidad operativa es el total de ventas menos el costo de ventas y los gastos de operación o gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Los gastos de administración y los gastos de venta. ¿Cuáles son los gastos de administración? Los gastos fijos que nosotros, ustedes y yo, calculamos en escala básico. Esos son los costos fijos, los costos de administración, donde vienen los salarios de los administradores, los pagos de servicios, etcétera. ¿Cuáles son los gastos de venta? Lo que gastamos en vender nuestros productos. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que se incluye? Que también lo calculamos en escala básico. Lo que incluye los gastos de venta son el pago de vendedores, salarios de vendedores, un gerente o un jefe de ventas, publicidad, todo lo que tenga que ver con lo que gastamos para poder vender nuestros productos. Entonces, los gastos de ventas más los gastos de administración son los gastos de operación. Por lo tanto, la utilidad operativa es lo que nos queda de lo que vendimos y ya tenemos ese dinero, menos el costo de lo que vendimos, menos los gastos operativos. Esta utilidad operativa la dividimos entre las ventas y obtenemos esta razón financiera de rentabilidad llamada margen operativo. El margen operativo en este ejemplo es de 0.035 o 3.5%. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que de las ventas de esta empresa ejemplificada nos queda apenas el 3.5% de las ventas que cobramos, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa. La siguiente razón financiera de rentabilidad es la que se llama margen neto. Este margen neto, la operación es muy sencilla, es una división muy similar a los márgenes que acabamos de ver hace un momento, margen bruto y margen operativo, y esta también se obtiene dividiendo, pero en este caso, la utilidad neta. La utilidad neta es precisamente lo que se calcula mediante las ventas que cobramos, el total de ventas que ya cobramos, que ya tenemos el dinero en nuestra mano, menos todos los gastos, todos, el costo de operación, administración, operación, todos los gastos, e incluye cualquier otro posible gasto que hayamos hecho en nuestra empresa, como por ejemplo, pago de intereses, pago de un adeudo por ahí que tenemos rezagado, todo lo que ya hemos pagado. Pero también incluye el ingresar todos los, el considerar todos los posibles ingresos de otra cosa. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer hamburguesas y de repente en un mes determinado vendí una parrilla que ya no utilizo, bueno, pues ese no es parte de mi negocio. Sin embargo, en ese momento, pues también entró ese dinerito y por lo tanto lo debo de considerar como parte de las ventas de ese momento, de ese mes. Entonces,
ese es uno, es considerado como un otro ingreso, es decir, no es un ingreso propio del producto del que nosotros estamos haciendo negocio. En este caso del ejemplo, nos quedaría 19,566 entre 847,000, que son las ventas, nos da un 0.0231, es decir, un 2.31%. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como viene aquí en el último párrafo. Nos dice, de cada, del total de las ventas, nos quedó el 2.31%. O dicho de otra manera, de cada peso que vendí y cobré, me quedaron 0.231, es decir, alrededor de 2 centavos con 31, perdón, 2 centavos con 31 centésimas. Bien, existen otras razones de rentabilidad propiamente dichas que, aunque no son muy comunes, también vale la pena comentarlas por su importancia. Y en este caso me estoy refiriendo a las razones financieras respecto de las inversiones, de la rentabilidad, pero particularmente atendiendo a las inversiones. En este caso, esta razón financiera se le conoce comúnmente y en los libros como ROA, es decir, es el rendimiento sobre los activos, es decir, sobre los activos que tenemos en nuestra empresa, dependiendo del balance general. ¿Cómo se obtiene? Pues nuevamente, es una simple y sencilla división en donde dividimos nuestra utilidad neta, ¿sí? No es utilidad bruta, no es utilidad operativa, la utilidad neta entre el total de activos. Y aquí obtenemos un resultado de este ejemplo que nos dice, obtenemos un 0.04 o un 4%. ¿Qué significa o cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar como viene en este último párrafo, donde dice, esto significa que nuestros activos tienen la capacidad de generar un 4% de lo que valen los activos. Perdón, nuestra empresa. Nuestra empresa tiene la capacidad de generar un 4% del total de lo que valen nuestros activos. Otra razón de rentabilidad también muy común es el ROE. Yo sé que parece trabalenguas entre ROA y ROE, pero en este caso, esta tasa o esta razón financiera de rentabilidad es prácticamente el mismo cálculo, pero ahora se utiliza la utilidad neta y en lugar de utilizar como anteriormente los activos, ahora lo que se utiliza es el total del patrimonio o el total del capital patrimonial. Y entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo el Excel que les compartí hace un momento, pues aquí tenemos que el cálculo es 7,775 entre 27,380 y nos da un ROE de 0.28 o 28%. ¿Qué significa esto o cómo se interpreta? Significa que por cada peso invertido en capital, en patrimonio, en nuestra empresa, tenemos un 28% de utilidades, de utilidad neta. Entonces, eso es lo que de esa manera se identifican y se interpretan. Ahora cambiamos a una razón financiera que tal vez a todos nos va a llamar mucho la atención porque estas nos hablan acerca del endeudamiento, las razones financieras de endeudamiento. Y aquí tenemos, en primer lugar, la razón financiera de deuda. Es decir, a todo mundo no nos gusta, la gran mayoría de nosotros no nos gusta deberle nada a nadie. Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, hay veces es necesario hacernos a la idea de tener un poco de endeudamiento. Ahora, insisto, yo sé que a la gran mayoría no nos gusta y quisiéramos siempre tener la solvencia para pagar siempre en efectivo y en una sola emisión, etcétera. Sin embargo, recordemos un concepto muy básico para ustedes y para mí como empresarios. El dinero circulante tiene un costo, tiene un valor. Entonces,
también es necesario considerarlo a la hora de analizar el grado de endeudamiento. ¿Sí? Bien, la razón financiera de endeudamiento o de deuda se calcula de una manera también muy sencilla, numéricamente hablando. Es una simple división entre el total de la deuda entre el total del activo. Para un ejemplo cualquiera, pues simple y sencillamente tendríamos 130,650 entre 185,000, 130 para darnos un 0.71 o 71%. ¿Qué significa esto o cómo se debe de interpretar? Se interpreta de esta manera. Significa que tenemos que el 71% de los activos totales que marca nuestro reporte llamado balance general están siendo financiados o los debemos a terceros, están siendo financiados por préstamo. ¿Sí? Ahora, yo sé que a lo mejor podría uno decir, oye, ¿esto es mucho o es poco? O ¿cómo sé si esto es mucho o es poco? El problema, como les mencionaba a mis compañeros hace algunas sesiones, el problema no es deber, el problema es cuando tenemos un adeudo tan grande que no podemos cubrirlo. Y este tipo de razones financieras para analizar el endeudamiento nos empieza a dar un poquito de claridad hasta dónde podríamos o no endeudarnos. La deuda no en todos los casos es nociva, no en todos los casos es negativa. De hecho, varias veces se los hemos comentado y varias veces se los comentamos, sobre todo en escala básico, cuando tocamos aquel concepto que decía, la recomendación para incrementar el flujo de caja es cobra rápido y paga lo más lento que puedas. No estamos diciendo que no pagues, simplemente tárdate más hasta donde se pueda en pagar. Se oye raro, pero esta manera nos asegura tener un flujo de caja positivo. En este caso, considerando que, acuérdense que el dinero tiene un costo. Y aquí, muchas de las veces tendremos que analizar, por ejemplo, qué nos conviene más, si pagar rápido y evitar posibles intereses o pagar más lento y considerar que nos van a cobrar algún tipo de interés. Eso también es parte del análisis financiero de esta razón de endeudamiento o de estas razones de endeudamiento que vamos a ver a continuación. También tenemos otra razón financiera de endeudamiento que se llama razón de apalancamiento. La razón de apalancamiento es también cuánto debemos, pero ahora en lugar de dividirlo entre el total de activos, lo dividimos únicamente entre el total de patrimonio, es decir, el capital patrimonial, lo que es la empresa. Y en este caso ejemplificado nos dice que tenemos 130,650 entre 27,380 para darnos un total de 4.77. Dice, en este caso, lo que diríamos es que, dice, la empresa hay 4.77% de deuda de la empresa que está apalancada, es decir, que se debe y que solamente tendríamos, o sea, en esa proporción de lo que la empresa es, tenemos 4.77 veces más deuda. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, ¿y cuáles son los valores óptimos del valor de razón de endeudamiento o de apalancamiento? La respuesta es, depende del tipo de mercado, depende del tipo de negocio al que ustedes hagan. Todos los negocios son diferentes, todos los mercados de compradores son distintos. Por lo tanto, en algunos casos, la razón de endeudamiento podrá ser un poquito más alta o un poquito más baja, dependiendo del negocio, o incluso la razón de apalancamiento también será un poquito más alta o un poquito más baja. Eso, insisto, depende de cada tipo de negocio. Esto no hay una receta única que sea exitosa para todos. Esto se debe calcular para cada uno de nuestros negocios. Cambiando de razones financieras, ahora a la cuestión de la eficiencia y de la efectividad de nuestra empresa, existen razones financieras que nos hablan acerca de la gestión. Y aquí tendremos algo que se conoce como rotación de cuentas por cobrar. Esta razón financiera nos habla acerca de cuál es la cantidad de veces o de días
que nosotros estamos tardando en cobrar. Claro que si nosotros cobramos prácticamente de inmediato, pues tendremos una gestión muy efectiva. Pero si somos a una empresa que tardamos o que no tenemos algún mecanismo bien efectivo para poder cobrar nuestras facturas, lo que nos debe nuestros clientes, pues entonces podríamos describirlo en esta parte de razón financiera de gestión. Las cuentas por cobrar se pueden calcular de dos maneras. La primera es las ventas, el total de las ventas entre el total de nuestras ventas por cobrar. Y aquí, con esta simple y sencilla división, podemos obtener un resultado de 22.44 veces. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras cuentas, el equivalente en dinero de las cuentas que tenemos en un momento determinado, tardan 22.44 veces, podrían dar 22.44 veces vueltas al año respecto de nuestras ventas. Entonces, eso es lo que significa. Por otra parte, si lo calculamos en días, la división se invierte. Ahora, las cuentas por cobrar se dividen entre las ventas y luego se multiplican por 360. ¿De dónde sale este 360? Estos 360 es el llamado año contable porque se calcula considerando que todos los meses tienen 30 días. Ustedes y yo sabemos que el año calendario no tiene 30 días cada mes. Febrero tiene 28 y ocasionalmente cada 4 años tiene 29, algunos meses tienen 31 y así sucesivamente. Entonces, para efecto contable, se considera que cada año tiene 30 días y entonces 30 por 12 meses al año nos da 360 días. Por eso, en este caso, las cuentas por cobrar, en este segundo cálculo, nos queda 16.04 días. ¿Qué significa o a qué equivale esto? Esto nos dice que estamos tardando en promedio 16.04 días en cobrar las facturas. Obviamente, entre más corto sea estos días, pues es mejor para nosotros porque nos ayuda fuertemente en la parte de la liquidez. Bien, otra razón financiera de gestión son la rotación de inventarios. Particularmente para las personas que se dedican al comercio, esta es una razón financiera que es o debería ser fundamental, porque recordarán que los inventarios, las materias primas, las materias que compramos para revender, mientras no las vendamos, es dinero que tenemos invertido en materias para vender, pero es dinero, pero no es con algo que podamos pagar. Por lo tanto, esta rotación de inventarios nos dice dos cosas. O bueno, primero se calcula entre el costo de ventas, ¿sí? Lo que nos cuesta, lo que nos costó, lo que vendimos, entre el total de inventarios. Para este ejemplo numérico, aquí tenemos que esta rotación de inventarios, esta razón financiera, nos da 3.52 veces. ¿Qué significa eso? Que en ese momento que se generó ese cálculo sobre la rotación de inventarios, nuestro inventario está rotando 3.52 veces. ¿Sí? Por otro lado, si lo calculamos, pero ahora en días y no en veces, entonces el orden de los factores de esa división se invierte y entonces ahora tenemos el total de inventario entre el total del costo de lo que vendimos en ese rango de tiempo. Y esta división la multiplicamos por 360, que son los días comerciales, para obtener 102.38 días. ¿Cuál es la explicación o qué significa estos 102.38 días? Bueno, pues es lo que nos significa el inventario en promedio. Esto significa que tenemos el equivalente allí en inventario, el equivalente a 102.4 días de lo que es el costo de lo que vendimos. Entonces, de nueva cuenta, aquí la intención, por ejemplo, para las empresas de manufactura es tener inventarios muy controlados para que el inventario sea lo menor posible sin quedarnos sin inventario. ¿Por qué? Porque recuerden que quedarnos sin inventario nos genera otro tipo de problemas como tiempos muertos y nos hace perder efectividad, eficiencia, etcétera. Entonces,
Por eso es muy importante tener muy controlado esta cuestión de los inventarios. Respecto de la rotación de cuentas por pagar, no por cobrar, sino por pagar, también se puede calcular a similitud de la anterior, en veces o en vueltas y en días. De nueva cuenta, la fórmula es muy sencilla. La rotación de cuentas por pagar es el total de compras entre el total de cuentas por pagar, y aquí numéricamente el ejemplo nos genera 7.07 veces. Esto significa que las cuentas por pagar han rotado 7.07 veces. Pero si lo calculamos en días, invertimos los factores y entonces ahora dividimos las cuentas por pagar entre el total de compras y lo multiplicamos por el número de días comerciales para darnos 50.93 días. Esto equivale a decir que ha habido una demora de 50.93 días en cuentas por pagar, ¿sí? Este número, como les mencioné ahorita, a diferencia de las cuentas por cobrar, también se recomienda que sea lo más grande posible, también sin llegar a la moratoria, ¿verdad? de no estar pagando. Pero sí se recomienda que sea un equilibrio entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Bien, finalmente hay un concepto que no es muy común, pero que también es muy padre su conocimiento, que es precisamente dentro de las razones de gestión, el llamado ciclo del dinero. Este ciclo del dinero nos muestra, entre otras cosas, nos muestra la cantidad de días transcurridos entre el momento en el que ustedes como empresarios o yo como empresario invierto mi dinero en la compra de algo que voy a revender o que voy a manufacturar para después revender, y entre el momento en el que ya recupero a través de la venta ese dinero. Entonces, de nueva cuenta, por ejemplo, para las personas que se dedican al comercio, esto es sumamente vital, pero no únicamente para ellos, para prácticamente todas las personas. ¿Por qué? Porque aquí este ciclo del dinero lo obtenemos por una sumatoria muy simplista. Sumamos los días de las cuentas por cobrar y del ejemplo que les compartí hace un rato, 16.04. La rotación de inventarios en días, 102.38. La rotación de cuentas por pagar en días, se lo restamos y nos da 50.93, y haciendo la sumatoria es más menos nos da 67.49. ¿Qué significa este 67.49? Significa que es en el momento de ese cálculo, obviamente es un ejemplo, en el momento de ese cálculo de ese ejemplo, esa empresa o a ese empresario estaba tardando 67.49 días en recuperar cada peso que está invirtiendo. Acuérdense que esa inversión es en materia prima, traer la materia prima, almacenarla, gastos de almacenamiento, gastos de manufactura, de producción, de administración, gastos de ventas, venderlo, cobrar y ya tener el dinero en mis manos. Entonces, ese tiempo son 67.49 días. Perdón. Bien, yo sé que hasta ahorita podemos llegar a tener muchas dudas y precisamente vamos a tratar de aclararlas, todas las posibles dudas, pero ya subdividiéndonos y trabajando en pequeños grupos, para lo cual vamos a formar 4 pequeños grupos y cada uno de ustedes, como empresarios, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a darnos un tiempo con cada uno de mis compañeros facilitadores para que cada uno de nosotros, en su respectivo grupo, primero tratemos de aclarar todas las dudas posibles sin tardarnos demasiado tiempo, porque lo que van a hacer ustedes van a realizar un pequeño análisis financiero de sus estados financieros de su empresa. Precisamente por eso les pedimos que trajeran y tuvieran a la mano su libro de finanzas que desarrollaron en escala básico. Si por alguna razón no lo tienen a la mano, ya mis compañeros, cada uno de mis compañeros, dependiendo del caso, les irán orientando para ver cómo le hacemos para sortear ese pequeño imprevisto, con la intención de que también podamos calcular
este análisis de razones financieras que nos permitan saber cómo andan las finanzas de nuestra empresa. Bien, ahora sí, compañeros, pues listos porque vamos a empezar con las dudas. Voy a hacer una separación aquí de una división en cuatro grupos pequeños. La asignación la voy a dejar completamente automática y les pido a todos los empresarios, aunque yo sé que ya esto es por demás sabido para prácticamente todos nosotros, les voy a pedir que por favor les va a llegar una invitación para que acepten unirse a un subgrupo o a una sala pequeña. Es necesario que acepten esta invitación para que puedan entrar, si no se van a quedar fuera del grupo, del grupo de trabajo y van a permanecer en el grupo general en el que estamos ahorita todos. Una vez que ya terminemos todas nuestras actividades, les voy a indicar poco a poco y vamos a cerrar nuestras salas pequeñas para regresar a culminar con la sesión en la sala común para tener una intervención plenaria. Indy, adelante. Sí, nada más comentarles que tengan descargado su archivo de Excel de su plataforma de escala para trabajar sobre ese archivo. Solo para hacerles ese comentario. Perfecto. Y para los que, bueno, de cualquier forma, en el grupo de WhatsApp, para los que no lo alcanzaron a descargar, se los voy a cargar para que de ahí lo puedan descargar ustedes únicamente, perdón, para aquellos que no lo hayan podido descargar directamente de la plataforma. Entonces, déjenme. Ok. Un segundito. Bien, ahí ya se los estoy empezando a compartir, creo que ya se los compartí. También por el grupo del chat del WhatsApp. Bien, va entonces la apertura de las salas pequeñas. Nos vemos al ratito. Perfecto. Recuerden que tienen que aceptar la invitación. Abel, Marco e Isidora, ¿hay algún problema para entrar a sus respectivas salas? Pueden activar su micrófono y decirme, ¿eh? Isidora, ¿estás con nosotros? Perfecto. Abel, ¿algún problema para unirte a tu sala asignada? Marco. Abel. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Por qué te regresaste a la sala común? Hola, profe. Es que ya a las 11 entro a la clase. Es que ya entro a la universidad a las 11. Ok, perfecto. Que te va muy bien. Bueno, gracias, profe. Sí. Abel, ¿estás ahí con nosotros?